Boker Tov, buenos días, bienvenidos y vamos a comenzar hoy con leyes de veneno, o sea, los 7 mitzvot que se llaman leyes de veneno, ¿ok? Vamos a ver el origen y por qué son 7 y por qué, cuáles son, obviamente, y cuáles son los derivados también, porque no se termina con 7 solamente, sino sigue todavía, hay muchos derivados de estos mitzvot también, ¿ok? Entonces vamos a ver una introducción pequeña antes de comenzar con eso, ¿sí? Para entender que estas 7 mitzvot de hecho se dividen en 3 partes, como 3 secciones, ¿sí? La primera sección es las mitzvot que están dentro del concepto entre uno y el creador, ¿sí? Ahora, esas son la primera mitzvah, que es avodah zarah, idolatría. Es una mitzvah entre uno y el creador, ¿verdad? No hacer idolatría, no adorar a otros dioses, que no es Dios, ¿ok? No son Dios, el creador nuestro, todopoderoso. La segunda es Birkat Hashem, la Bet. Aleph es la prohibición de la idolatría, y el segundo es la bendición de Hashem. Lo digo en bendición, ¿sí? Que no se puede maldecir el nombre de Hashem, insultar el nombre de Hashem, como encontramos en la Torah, que había un judío en el desierto que maldecía el nombre de Hashem cuando salió culpable en el juicio, ¿sí? Y maldijo a Hashem. Entonces, esto es algo prohibido tanto para judíos como para no ágidas, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Pero eso es muy importante tomar en cuenta también eso, ¿sí? Que Birkat Hashem, la bendición de Hashem. Siempre lo decimos en una forma como opuesta, ¿sí? Para no utilizar la palabra maldición o insulto, todo eso, ¿sí? Pero a eso se refiere. Entonces, esas son 2 mitzvot que están relacionadas entre uno, el hombre, y el creador. ¿Está bien? Las siguientes mitzvot, ¿sí? Son 2 mitzvot más, que es derramar sangre, o sea, asesinato, ¿sí? Y esa es una mitzvah interpersonal, o sea, entre uno y su semejante, ¿sí? La cuarta es el robo, también es otra mitzvah que está relacionada entre uno y su semejante, el compañero, ¿sí? Entonces tenemos 2 mitzvot primeras entre uno y el creador, las 2 segundas, ¿sí? Que es la tercera y la cuarta entre uno y sus compañeros, ¿sí? Semejantes, y ahorita la quinta. La quinta es adulterio. Adulterio, de hecho, es una mitzvah entre uno y sí mismo. Obvio que es también interpersonal, o sea, entre él y su semejante, porque al final de cuentas le está afectando también al prójimo, obvio. Pero también es una mitzvah que está entre uno y sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿me explico? Conmigo mismo, ¿sí? Ese es el pecado del adulterio. Y la sexta es comer un miembro del animal vivo. O sea, cuando el animal está vivo, sin degollar, sin hacer shejitá, sin revisión, sin nada de eso, ¿sí? Cortar un pedazo y comer. Cuando uno está en el desierto, cuando está en la jungla, perdido y tiene mucha hambre, no controla a veces, está prohibido eso también eso hay que controlar. Y la séptima es formar un corte, ¿sí? Que tenga sus leyes, sus juicios para juzgar a la gente, obviamente de sus leyes anteriores, de las 6 primeras, ¿sí? Lo mismo, del robo, adulterio, idolatría, todo eso, ¿ok? O sea, que también los gentiles, que son veneno, no ágidas, están obligados a tener un corte y jueces, ¿sí? Para juzgar a la gente que está actuando mal, ¿sí? De una forma prohibida, ¿sí? Ahora, entonces vimos acá que son tipo como midot. Las 3 últimas, la quinta, la sexta y la séptima, es como tipo midot. Midot significa cualidades de carácter de la persona, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la humildad, con el orgullo, ¿sí? Y todo esto es crueldad, la piedad, la misericordia, ¿sí? La bondad, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, esas son las 3 últimas. Entonces, hay una regla que se puede fácil recordarlas, ¿sí? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y las 3 últimas, ¿ok? ¿Cuáles son? La Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, ¿qué es? 1. Entonces, 1, ¿qué es? Idolatría, exactamente. La Bet
la bendición que dijimos, berajá, bendición de Hashem, o sea, el insulto o maldecir a Hashem. La gimal, ese es gezel, el robo. Bueno, aquí no va en el orden que mencionamos, pero es igual, ¿sí? Y la dalet es damim, sangres, sea asesinar. No, pero din es juicio, justicia, ¿ok? O sea, esto es el corte, ¿sí? Aunque no ven en el orden que dijimos, porque yo lo ordené ahorita en forma para poder dividirlos en 3 partes, ¿sí? Y las 3 últimas, ¿sí? La quinta, la sexta y la séptima es adulterio, idolatría y asesinato, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es fácil, más así, se recuerda uno, ¿sí? Lo tiene grabado en su mente y ya no está difícil. O sea, la última mitzvah que mencionamos antes, ¿sí? Que es parte del corte, de los juicios, de las leyes, de las constituciones que cada ambiente social, cada país o cada digamos, comunidad tiene, son reglamentos para cuidar el bienestar de cada uno, de las familias integrantes o de la comunidad o del pueblo, ¿sí? De los habitantes, ¿ok? Ahora vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Hasta aquí fue como un tipo de introducción pequeña. Otra introducción necesaria para estos mitzvot es cuál es el papel de todos los pueblos, todos los gentiles del mundo, ¿sí? A nivel mundial, aparte del pueblo judío, que pertenece al pueblo judío, ¿sí? Ser luz para los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero ¿cuál es el papel de cada gentil? ¿Cuál es el papel de una persona que no nació dentro del pueblo judío, ¿sí? Sin querer, o sea, convertirse y todo? Estamos hablando que se queda en el otro lado como gentil, así como Dios lo creó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de los pueblos? Entonces trae Jajamim, aquí voy a traer algunas referencias a eso, porque es importante saber también esta parte que nos demuestra que no solo el pueblo judío tiene un papel, una misión, ¿sí? Y como un tipo de responsabilidad, ¿sí? Delante de Dios y delante de la humanidad en general, sino también cada uno de la humanidad tiene una responsabilidad, ¿sí? Ante Dios y ante sus compañeros en toda la humanidad, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? ¿Me explico? Entonces dice el Rambam, escribió así. El Rambam, en una carta que le escribió a un rabino que vivía en aquella época, se llamaba Rab Hasdai Levi, ¿sí? Él escribe así: dijeron los Jajamim de la verdad. Cuando dicen Jajamim de la verdad, se hace alusión a los Jajamim de la Kabbalah, ¿ok? Entonces dijeron así: Hasidei Umot Haolam, los Hasidim de las naciones. O sea, ¿qué significa Hasidim? Los justos de los pueblos, ¿sí? Tienen parte en Olam Haba, en el mundo venidero. Pero siempre hay la buena y la mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor? Dice, con una condición, obviamente: si sigo mi idiota boe, si ellos alcanzaron a obtener o alcanzar a entender lo que, ¿sí? O lo que es apropiado, si llegar a ese nivel de conocer al Creador, y prepararon su alma, su vida en estas cualidades buenas. Entonces quiere decir que el Rambam dictamina en otra parte de sus libros, ¿sí? Aquí no fue ese libro, sino una carta de respuesta a un rabino que le mandó a preguntar cuál es el estado o la posición de cada gentil que nació. ¿No tiene esperanza? ¿Ya? ¿Se va al infierno? ¿O qué? No es justo, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene uno que nació gentil, verdad? No es culpa de nadie, ¿verdad? Es culpa de sus papás, a lo mejor que fue un accidente, a lo mejor, pero no es eso. O sea, también tiene esperanza cualquier humano, porque todos los seres humanos nacieron en la imagen, fueron creados en la imagen de Dios, ¿verdad? No dice que el judío fue nacido en la imagen de Dios, sino, ¿y qué significa la imagen de Dios? Si Dios no tiene imagen, no es corporal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la imagen de Dios? ¿Qué se imaginan ustedes cuando uno dice imagen de Dios? Un anciano con una barba blanca y peot, así, con una vestimenta larga, no, ¿verdad? ¿Qué es imagen de Dios? Los Jajamim explican, la imagen de Dios significa la posibilidad de elegir en la vida, el libre albedrío.
que cada humano en el mundo, judío o no judío, tiene la posibilidad y la obligación también de elegir. No es nada más posibilidad, no es un privilegio, sino también es una obligación, un compromiso de elegir el bien ante Dios, ¿sí? Porque Dios no creó al humano para hacer daño a sus compañeros, ¿verdad? Para hacer daño a la sociedad, sino para hacer el bien, para servir a los demás. Entonces, ese es un tipo de papel de cada humano. Entonces, la imagen de Dios significa así como Dios elija, ¿sí? Hacer esto o no hacer el otro, ¿sí? Así también el ser humano también tiene la obligación, el privilegio también, ¿sí? Y el compromiso de elegir el camino que Hashem quiere. Ahora, entonces, el Rambam escribe en otro libro, y él dictamina, o sea, él es un posek, o sea, que dictamina leyes, no es una idea, una sugerencia, un consejo, no, es alajá. Alajá significa ley. ¿Cuál es la alajá que él dictamina? Que cualquier gentil que quiere cumplir las 7 mitzvot de Noach, quiere ser noajidas, no hay ningún problema, tiene parte en Olam Haba, ¿sí? En el mundo venidero también. O sea, ¿en qué sección va a estar? No sé, ¿sí? Pero obviamente que va a tener una sección VIP también, especial, para los Hasidim, como él le llama, justos de los pueblos, de las naciones, ¿están de acuerdo? Entonces, para poder entrar, ¿cuál es la membresía? Cumplir la voluntad de Hashem, no por su gusto, por su comodidad, como un grupo de profesores en Chicago, si no mal recuerdo, que decidieron investigar en el judaísmo, algunas mitzvot del judaísmo, y llegaron a la conclusión que la mitzvah más importante en un hogar es la pureza familiar, que la mujer sea parte del hombre durante 5 días del periodo, y después 7 días limpios, y después sumergen en el mikveh, y después ya pueden tener el contacto físico. Y eso están mandando a sus esposas al mikveh donde viven ellos, en su vecindad, donde viven en Chicago, por ahí. Porque ellos decidieron que después de investigar tanto el judaísmo, llegaron a la conclusión que es lo mejor. Pero nosotros no tenemos necesidad de traer pruebas de la ciencia o de la calle al bien que Dios busca para sus hijos, ¿sí? Eso es, sin duda. Si Dios en la parashá de Shemini, que acabamos de leer, si nos está prohibiendo comer algunos animales, o algunos reptiles, o mariscos, y todo este tipo de cosas, es para el bien de uno, es para la salud espiritual de la mente y también del cuerpo. Entonces, pero no tenemos que buscar pruebas a esto. No necesitamos la ciencia para comprobar, el judaísmo es verdad, es bueno, es lo mejor. No necesitamos a esto. Tenemos confianza en Hashem, que lo que Él escribe en la Torah es para el bien de uno. Y no necesitamos. Pero esa es una demostración, una prueba, que la verdad es lo mejor para una mujer. ¿Sí? Apartarse del hombre y ir al mikveh. ¿Qué hace la función del mikveh? Vamos a ver más adelante, pero nunca vamos a poder entender, porque es algo más espiritual, como la lepra en la parashá de esta semana, de Tazria, que es algo espiritual, no es algo físico solamente, ¿me explico? Entonces, eso es lo que vemos, pero la condición para poder entrar a este salón de VIP de los gentiles es cumplir 7 mitzvot de Noach, ¿sí? Que de hecho se llaman sobre su nombre porque Noach fue el único sobreviviente con sus hijos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran en total? 3. No, eran 7. Sí, eran 7. ¿No? Eran 8 de hecho. Eran 8. Noach y su esposa. Y 3 hijos con sus esposas. Son 8. Eran 8. ¿Okay? Entonces, 8 fueron sobrevivientes del diluvio. Y ellos fueron ordenados en estos 7 mitzvot después del diluvio. ¿Okay? Para poder formar un mundo nuevo, sin la corrupción, sin la inmoralidad que hubo en aquel tiempo. Así que por eso Hashem tuvo la necesidad de demoler como el edificio y construir algo nuevo, no remodelar solamente el edificio, sino que ya estaba contagiado, corrupto. Entonces tenían que demoler, tirar todo y empezar un mundo nuevo, más sano. ¿Okay? Entonces, estos son los 7 mitzvot de Noach, y ahorita vamos a ver también otra cosa. Ahora, entonces, el papel de cada gentil,
que quiere ser noágida, es cumplir esas 7 mitzvot, pero no solo por su comodidad, no por su beneficio como estos profesores de Chicago, sino por la voluntad de Hashem. Que él reconoce que existe un creador, el Todopoderoso, obviamente, y cumplir estas 7 mitzvot. Si no, no recibe ninguna recompensa, ningún premio. ¿Sí? Si tú lo cumples por tu propia, como se dice en español, pistola, sea por tu beneficio, por tu interés, por tu comodidad, no hiciste nada. O sea, qué bueno, pero conmigo no tiene que ver nada, dice el creador. O sea, si lo cumples por mí, adelante, estás adentro. Si no, estás en un problema. ¿Me explico? O sea, está bien, cumpliste, pero no es por mí, por la voluntad, porque yo comandé estas 7 leyes. ¿Okay? Esa es una condición muy necesaria, saber que mientras uno está buscando algo más elevado, ¿sí? Entonces tiene que cumplir estas 7 leyes solamente porque fue comandado por Hashem y no por otro motivo, ¿ok? No por otro interés. ¿Me explico? Ok, entonces cuando ya entendimos esto, tenemos que saber acá la obligación de la Torah, de cada yudí también, ¿sí? Se divide en 2. Una es de los 7 mitzvot estas de Noah, que incluye obviamente otros mitzvot que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que está obligado cualquier humano, judío o no judío, ¿sí? Aunque no quieres ser uno de noágidas, pero estás obligado, ¿sí? Como un humano, ser humano, tienes obligación de cumplir, ¿sí? No importa cómo naciste, judío o no judío. Y la segunda parte es la parte de lo que es derech eretz. Derech eretz significa buenas cualidades de carácter, ¿sí? Ética, modales y todo eso, que ese es el trabajo, digamos, el servicio personal, privado, de cada persona y persona, ¿ok? Ese es importante saber que la persona que no los cumple no será castigado en la mano humana, pero en la mano de Hashem sí. ¿Sí me explico? No hay, por ejemplo, en la idolatría, adulterio, asesinato, hay bedín, hay un corte que juzga a la persona, y si hay testigos en contra de él, ¿sí? Que después de verificar que es verdad, todas las evidencias, todas las pruebas, ¿sí? Tenemos 4 tipos de muerte en la mano del humano, de los jueces, ¿sí o no? Sequilá, serefá, hereg, vejenek. Sequilá es apedrearse, ¿sí? Serefá es ahogarse con un plomo caliente dentro de la boca, no queman a la persona en una fogata, ¿sí? Como hacían en los autos de fe, ¿sí? Se quemaban a los judíos que no quisieron convertirse al catolicismo, ¿sí? Y el otro es hereg es con una espada, matando con una espada, y lo último es genek, ahorca, ¿ok? Esos son los 4 tipos de muerte. Y la Torah menciona qué es sobre qué pecados ¿sí? Uno debe este tipo de muerte o el otro. ¿Okay? Esas son las primeras partes. Pero la segunda parte de lo que hablamos, cualidades de carácter, buenas cualidades, modales, todo eso, no será castigada la persona si no lo hace. ¿Sí? Obviamente que es una ventaja más, es un nivel más alto, que la persona tiene que trabajar personalmente sobre esto, ¿ok? Ahora, un jajam que se llama Rashab Hirsch, o Shimshon Raphael Hirsch, uno de los grandes filósofos de la generación pasada, que vivía en Alemania, era un gran rabino, ¿sí? Y él divide los mitzvot de Noah en una forma un poco distinta, filosófica más que nada, ¿ok? No alágica, que digamos, ¿ok? Entonces él dice así, primero la persona tiene que reconocer la unificación de Hashem, o sea, reconocer que existe un solo Dios, un solo creador, no hay trinidad, no hay duplicación, réplicas, no existe eso, clonación, no existe, o Mashiach humano sí, pero Dios humano no existe, ¿okay? Ni vaca como la India, ni otras cosas, ¿no? Todopoderoso y punto. Si tú reconoces en la unificación de Dios, que hay un solo Dios, ¿sí? Ya cumpliste esta mitzvah, ¿ok? Y esto obviamente que depende del nivel de la persona. Uno tiene que saber que abandonar todas las cosas de la idolatría, que idolatría significa
reconocer que hay otros dioses, otros poderes, ¿sí? En el mundo, fuera de Dios. Esa es idolatría. Por eso se llama Avodah Zarah, un servicio ajeno. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Entonces, la segunda parte es la justicia en lo interior del alma de la persona. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que buscar como humano que haya justicia en el mundo, tanto de tu parte como la parte de la sociedad. ¿Sí me explico? Como juez, o como rabino, como líder, como dirigente, como padre, como cualquier persona, patrón, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Como humano tienes que buscar que haya justicia en el mundo también. ¿Ya? ¿De dónde empieza la justicia? Exactamente, de uno mismo. Exacto. La tercera parte es controlar las pasiones de la persona, ¿sí? Los instintos que la persona tiene, y tenemos muchísimos. Entonces es muy necesario controlar eso y saber no dejar al aventón estos instintos, ¿sí? Que se exploten. Voy a terminar esto. Y eso, ¿cuáles son? Adulterio, idolatría y asesinato, ¿sí? Uno se enoja con el otro y lo quiere matar, ¿sí? Lo voy a matar, lo voy a hacer, ¿no? Uno cuando se enoja no controla las palabras, ¿verdad? Verbalmente puede uno decir muchas cosas peores todavía, pero controlar estos instintos, estos digamos deseos que tiene, ¿sí? De hacer algo que la Torah no te permite, ¿okay? Como humano ya estamos hablando, ¿okay? No judío, estamos hablando ahorita panoágidas especialmente, ¿okay? Ahora, el miembro del animal vivo también controlar esta pasión, esta necesidad de calmar tus tripas que están cogiendo ahí, tu hambre, ¿sí? Aunque tienes mucha hambre, la Torah no te permite degollar al animal, o aunque no degollas, pero mata al animal. Si no es judío, mata al animal primero y después come su carne, pero no el animal vivo, ¿sí? No somos caníbales, ¿sí? Entonces también es parte del control de los instintos de la persona, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, la bendición a Hashem, que dijimos, es insultar a Hashem. Si uno sale culpable en un juicio y insulta a Hashem, que no es justo, que no es recto, que la Torah no es válida, que todo es mal, y no es justicia, entonces también es perder el control de su mente, ¿sí o no? ¿Okay? Hay control físico, hay control mental también. Entonces, todos tenemos que aprender cómo controlar. Y la última es, bueno, la sexta es el robo, dijimos, obviamente, ¿sí? Como dijo un rabino que de repente entra un día a la sinagoga y escucha que una persona está rezando ahí en el lejano donde están los Sefer Torah: Dios, dame el Espíritu Divino, quiero tener el Espíritu Divino, como profeta, ¿no? Y dijo, wow, ¿qué nivel de persona es esta? Y después cuando se voltea y se termina el rezo, se voltea y ve al rabino que es el ladrón conocido del pueblo. Entonces dijo, ¿y tú para qué quieres espíritu divino? Dijo, no, rabino, ¿sabes qué trabajo digo es para mí? Entrar a una casa y buscar dónde están las joyas, dónde está el dinero, la plata y eso. Necesito espíritu divino para facilitarme el trabajo, para ir directo a la caja fuerte, ¿no? Otro ladrón que decía en el Código de la Maraví: Dios, por favor, mira, yo no quiero ser ladrón, pero si ya decretaste que le van a robar a fulano mengano este año, por lo menos que pase por mí, ¿no? Por lo menos. Entonces, esos son los rezos de estos ladrones. Entonces, esta es parte también del control personal, ¿sí? Es un trabajo, no es fácil. Y el último es los juicios, ¿ok? Ahora, esa es la base de toda la humanidad, ¿sí? Estas mitzvot. O sea, por eso un noágida que transgredió esto, uno de estos 7 leyes, ¿quién que le diga qué es lo que pasa? Lo matan. ¿Sí? Cuidado conmigo, yo soy el juez en este caso. Así que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque son mitzvot muy lógicas, muy básicas, pero muy lógicas. O sea, el mundo no puede sostener, no puede resistir sin estas mitzvot básicas. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es importante que el ambiente social, ¿sí?, cumpla todos estos 7 preceptos, ¿ok?
que la mayoría de las criaturas del mundo, de la humanidad, fueron ordenadas, ¿sí? Comendadas con estas 7 mitzvot, ¿okay? Como sabemos. ¿Okay? Así trae el Rambam, el Maimónides, y le voy a dar la referencia para que vayan a tomar nota. Es el libro de Melahim, Reyes, el capítulo 8, la halajá 11. Y ahí trae el Rambam, literalmente voy a traducir. Todo aquel que recibe 7 mitzvot, ¿sí? Y se cuida a cumplirlas, ese es uno de los justos de las naciones, de los pueblos. Y tiene parte en Olam Haba, otra vez. Repito, el Rambam no dice sugerencias, no dice ideas ni consejos. Aquí el Rambam está hablando de ¿qué? De halajá, ley. ¿Okay? Tiene parte en Olam Haba, si tú lo cumples. ¿Okay? Vehu, y con la condición, lo que dije antes, ¿sí? Que hay buena y mejor. Que lo reciba y lo cumpla porque fue ordenado por Hashem, por el Creador en la Torah, y nos enseñó a través de Moshe Rabbeinu. O sea, Moshe Rabbeinu fue el que transmitió estos halajot a toda la humanidad, no todos a los judíos, a toda la humanidad. ¿Sí? Que los hijos de Noah fueron comendados en ellas, pero si él lo hizo porque así le pareció, como estos profesores de Chicago, ¿sí? O porque algún interés o una conveniencia, no se llama que es un converso habitante, o sea, y no se considera que es justo de los pueblos ni de los sabios de ellos. Ley de Rambam. O sea, quiere decir que a fuerza, si lo quieres cumplir, ser noágidas, tienes que recibir y cumplir estas 7 leyes por orden divino. No por gusto, ni por interés, ni por conveniencia, ni porque te convenció ahí en la colonia o el no sé quién, el líder, que ese es lo mejor para la vida. No, señor. Solamente porque Hashem nos ordenó. Punto. ¿Está bien? Hasta aquí, si hay alguna pregunta. El nombre del Rab que dije antes es Rab Shimshon Rafael Hirsch. Es un Rab muy conocido, ¿sí? Y muy filosófico, muy sabio, ¿sí? Bueno, de la generación pasada, ¿sí? Que era gran sabio, y él es lo que dijo antes, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿ok? ¿Mandé? Sí.